Que ya empezó la grabación. ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes, Edgar, muy buenas tardes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que hacer? ¿Algo que quieran comentar? Ok, permítame, creo que no, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ya saben, ¿no? Que pueden hablar si gustan. Entonces, ahora quiero dar inicio con un teorema que ya lo he mencionado en el grupo de WhatsApp y pues también aquí, que es eh, una parte teórica importante de todos estos, pues del curso, ¿no? De los conceptos que hemos estado manejando eh, en relación a las transformaciones del plano. Buenas tardes, José Baruch. Eh, y pues la idea es que mediante conceptos algebraicos, pues podamos, en cierto modo, unificar todo este enjambre de ideas que hemos estado trabajando y que no queden dispersas, ¿verdad? Como un intento de juntar todo en una cajita, pero no simplemente meter las cosas así, meter los conceptos, lo que hemos estado haciendo en la cajita, así como así y ya, sino así que como si fuese o incluso un librero, pues organizar por secciones lo que hemos estado trabajando, así como en un librero, bueno, si son suficientemente ordenados, pues acomodan los libros de acuerdo a temas o a gustos o en fin, ¿no? Uno busca el modo de organizar, cada uno tiene su organización de sus libros, por autor, por fecha, no sé, depende de cómo le acomode más a uno. Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Entonces ya, sin tanto preámbulo, pongo el teorema. Espero que puedan ver lo que estoy escribiendo. Si no se puede ver, pues me dicen, ahí escribí la palabra teorema. Vamos a llamar con esta B garigoleada el conjunto de todas las transformaciones biyectivas o no singulares. Gracias, Uriel. Muchas gracias. De todas las transformaciones, permítanme, de todas las transformaciones, bueno, aquí le pongo, creo que sí no se separa, ¿verdad? Pero bueno, de todas las transformaciones biyectivas del plano, es un grupo no conmutativo bajo la composición. Si alguien escribe algo y se dan cuenta que no lo he leído, por favor me lo dicen, me lo comunican para poner atención. Por favor, demostración. Voy a tratar de escribir la demostración con cierto detalle y orden para que se entienda perfectamente. Muchas de las ideas que voy a escribir a continuación ya las hemos estado trabajando, entonces, en principio, no debiera de causarles tantos problemas. Debería ser la situación muy fluida. Sin embargo, si hay alguna duda, si hay algo que no les quede claro, si hay alguna acotación que ustedes quieran hacer, tengan la libertad de hacerlo, por favor. Vamos a considerar el siguiente objeto. O sea, finalmente este objeto pues es una pareja ordenada
donde la primera entrada es el conjunto V garigoleada y la segunda entrada pues es la operación composición usual entre funciones, pero aplicada a este conjunto de transformaciones biyectivas del plano. Y precisamente esta pareja ordenada es la que vamos a demostrar que es un grupo, ¿sí? Voy a poner así. Como les decía, representa la operación composición de funciones. Mm, Bueno, sí, en general, o sea, la composición abstracta de funciones, pero aplicada de manera concreta a las transformaciones biyectivas. Bueno, aquí ya me pasa hasta acá, transformaciones biyectivas. Ok, aquí nada más estoy presentando los elementos que voy a trabajar, ¿no? Entonces, pues hay que ver, acuérdense que para ver que algo es un grupo, pues hay que considerar varias propiedades, por ejemplo, la asociatividad, la existencia de un neutro, y la existencia de inversos. Son esencialmente estos 4 puntos los que hay que checar para asegurar que si estos 4 puntos los satisface este objeto matemático, esta pareja, entonces podemos decir con toda seguridad que se trata de un grupo. Y si en particular vemos, mediante un ejemplo particular, vemos que la composición de las dos formas posibles, de dos transformaciones, no da la misma transformación, entonces también, asimismo, podemos asegurar con toda confianza que tal grupo, que esta cosa, siendo un grupo, es no conmutativo o no abeliano, como también se suele hablar de verdad. Entonces, como suelen decir también. Entonces, la primera propiedad es la cerradura. Esta es la operación, la composición, ¿no? Pues la pongo entrecomillada para que no se vaya a confundir con otra cosa. Entonces, tomamos dos transformaciones del plano, dos elementos de Vega y goleada, y vemos que su composición, hay que ver que su composición es una transformación, es un elemento de Vega y goleada, ¿verdad? Es decir, que la composición resulta ser una transformación biyectiva, ¿ok? Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer. Sean T1 y T2 elementos de esta cosa, ¿ok? Me voy a saltar a esta parte. Ahí tenemos elementos de esa cosa. Eh, ok, entonces, si hay algo que no quede claro, me dicen. Entonces, existen sus respectivas eh, transformaciones inversas. Sus respectivas transformaciones inversas, a saber, pues t subíndice 1 a la menos 1 y t subíndice 2 a la menos 1, ¿verdad? Y esto porque estamos suponiendo, acuérdense, que V garigoleada, voy a llamar simplemente V, que V es el conjunto de transformaciones biyectivas del plano. Y nosotros ya sabemos que si una función, en general, si una función es biyectiva, entonces tiene una inversa y esta es única. ¿Ok? Bueno, además,
Aquí voy a poner ciertos detalles. Vamos a ver lo siguiente. Si yo hago esta composición, que de hecho es algo que ya hemos trabajado un poco, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues voy a tratar de detallar un poco para que no quede ninguna duda, ningún género de duda, pero bueno, ya saben. Aquí, fíjense qué es lo que eh, estoy haciendo a cada paso. Perdón si es un poco aburrido lo que estoy haciendo, pero prefiero dar los detalles concisos, precisos, para que no haya ningún problema, pensando que algunos, quizá la mayoría se van a aburrir, pero pues la idea es que no quede ninguna duda, ¿no? Me voy a arriesgar a que mejor no quede ninguna duda y aburrirlos tantito. Fíjense qué es lo que estoy haciendo. La idea es, pues, en esencia, es ver que efectivamente esta cosa resulta ser la inversa de esta cosa. De hecho, que son inversas, que esta transformación y esta transformación, pues son mutuamente inversas y de ahí se sigue que pues la composición de dos transformaciones biyectivas del plano es biyectiva. ¿Sí? Acuérdense, de hecho aquí en el fondo estoy usando una equivalencia, ¿no? Una función f en general es biyectiva si tiene inversa izquierda e inversa derecha, ¿cierto? Es equivalente, sí, solo si tiene inversa izquierda e inversa derecha, ¿no? Es una equivalencia muy, muy conocida. Entonces, esto es igual a, aquí voy a poner T2, por si, espero que se entiendan bien los subíndices. Acuérdense que estamos trabajando en el plano, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. Fíjense que utilicé de la manera más ordenada que me es posible. Sí, efectivamente, sí, Carla, es la identidad en R2 en el plano. Esta cosa está denotando a la identidad en R2, ¿sí? La identidad del plano, la función identidad en el plano, la que ustedes ya se imaginarán, ¿ok? Que a todo X, Y del plano lo manda a X, Y, lo transforma en sí mismo, no le hace nada en pocas palabras, ¿ok? Entonces, aquí simplemente estoy usando la asociatividad. La asociatividad que tenemos en general para las funciones, pues aplica aquí muy bien, ¿verdad? Porque pues, las transformaciones en particular son funciones. Excelente, Carla. Gracias por preguntar. Entonces, voy a pasar a otra sección para seguir escribiendo. No sé si haya alguna duda hasta aquí. Creo que no, entonces continúo. Si hay dudas, pues ya con toda confianza. Ok, entonces, bueno. Ok, asimismo, pues podemos señalar y es argumentar, escribir argumentos totalmente análogos, que ahora esta composición pues da la identidad también, ¿verdad? La identidad en el plano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esta parte? Pues lo que ya les había dicho, ¿verdad? Esto significa que las transformaciones que las transformaciones estas transformaciones
son mutuamente inversas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por lo cual son mutuamente inversas. Por lo cual, tanto, ¿cómo lo escribo aquí? Tanto T2 a la menos 1 compuesta con T1 a la menos 1, como esta otra composición, eh, pertenecen a B garigoleada. ¿Ok? Si estamos de acuerdo todos. Esto significa, o esto quiere decir, que la composición es una operación cerrada en B. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario, algo que decir? ¿Vamos bien? Ok, continúo. Voy a hacer una pequeña observación. Voy a poner así la cadena larga de igualdades. Ahorita les digo cuál es. Con la cadena larga de igualdades previa me refiero precisamente a esta de aquí. ¿Sí? Me refiero a esta de acá. Y es lo que ya les decía, lo que les comentaba, ¿no? Está basada, o sí, está basada en el hecho de que la ley asociativa asociativa de esta cosa, de la operación composición, es una propiedad general, ¿sí? Que particularmente se satisface en el conjunto B. ¿Sí? Vamos todos bien. Ok. Esto da pie, lo voy a escribir, esto da pie a establecer como verdadero el segundo punto que debe satisfacerme. Bueno, esta cosa. Y el segundo punto es, ustedes ya sabrán, la operación. La operación composición es asociativa en esta cosa. ¿Ok? ¿Vamos bien todos? ¿Todos vamos bien? Sí, Ok, gracias, José. Muchas gracias. Ok, continúo. Sí, por favor, de verdad, si alguien escribe una duda, algún comentario en el chat y no me doy cuenta, háganmelo saber, ¿sí? Por favor, para no perder su participación. Número 3, y de preferencia, pues abran el micrófono, por favor, para de inmediato, pues, ver qué onda, ¿no? Número 3, hay que checar que V, que esta V garigoleada cuenta con un elemento neutro respecto a la composición, ¿verdad?
ya saben, este monito. En efecto, ¿no? Acá bien, bien rimbombante, ¿no? En efecto. La función identidad, en efecto, la función identidad eh, en el plano, que va de R2 en R2, ya saben cuál es, ¿verdad? Acabamos de comentar. Eh, es una transformación biyectiva tal que, pues, eh, a ver, permítanme. Mm, habría que checar. Ah, no, sí, 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 estamos bien. Tal que eh, ¿de dónde lo pongo? Ah, bueno, hasta acá vamos bien, ¿verdad? Voy a cambiar de página. ¿Sí? Acabamos bien, voy a pasar a otra página. Si hay alguna duda, me dicen y me regreso. Permítanme un momento. Entonces estábamos hablando de la identidad y esta cosa satisface lo siguiente. T compuesta con la identidad es igual a esta otra composición que es igual a T para cualquier T en B, ¿verdad? Lo cual significa que, pues, efectivamente, la identidad va a ser las veces de la identidad en B acompañado con la operación composición, ¿verdad? Ya no recuerdo si en algún momento demostramos, me parece que si hay una identidad en un grupo, esta es única, ¿verdad? Ok. Número 4. Eh, existencia de elementos inversos o de inversos, ¿verdad? Ok, y pues esto también ya más o menos es claro, ¿verdad? Que efectivamente lo que si yo tomo una T, una transformación T del plano, que pertenece a B, entonces pues tiene inversa y la inversa pues también resulta ser una transformación T del plano biyectiva y por lo tanto pertenece a B. Y de hecho esto que estoy diciendo es una aplicación una aplicación particular de lo que ya escribimos para el punto número 1, más o menos lo voy a escribir así. Eh, esto es un caso particular. eh, Esto es un caso particular de lo ya establecido, de lo ya establecido en el punto 1. Y bueno, ¿por qué? Lo voy a tratar de argumentar con algo más de detalle. Si T1 pertenece a V, eh, tómese, vamos a tomar T2 igual a la identidad en R2 y obsérvese que, pues, ¿quién es la inversa de la identidad? Ella misma, ¿verdad? Estarán de acuerdo todos que la inversa de la identidad es ella misma. Luego, escribo todo esto para que se note con mayor claridad cómo es que este punto 4 en realidad es
es un argumento particular, argumentar el punto 4 es, pues, concretar, hacer un poquito más específico lo que argumentamos en el punto 1, ¿ok? Luego, eh, tal cual eh, se estableció en 1, estoy escribiendo al revés, en 1, porque ya ven, ¿no? Uno va pensando cosas y a veces y generalmente el pensamiento es más rápido que la mano, ¿verdad? T1 a la menos 1 es igual a y T1, estoy copiando el esquema de lo escrito en el punto 1, ¿sí? Son, como lo establecimos en el punto 1, son mutuamente, aquí como que no se entiende bien, mutuamente inversas, ¿ok? Son mutuamente inversas y por lo tanto, voy a escribir un poquito más abajo aquí, por lo tanto, T2 a la menos 1 pertenece a D. Sé que son muchas palabras, es mucho choro, pero la idea es, pues sí, detallar un poquito lo que se está estableciendo, pero en el fondo la idea es muy sencilla, es muy básica y se basa en cosas que ya todos tenemos por bien conocidas. ¿Ok? Pero ya saben, si hay alguna duda, pues sí, luego me dicen. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa? Bueno, a ver, aquí sí, lo voy a especificar. Que T, que la inversa de T1 y la inversa de T2 son mutuamente inversas. O sea, ¿qué significa esto? Que sean mutuamente inversas. Significa que, significa que pues precisamente esto, ¿no? Que T1 compuesto con, bueno, a ver, ¿cómo lo escribo? Bueno, sí, a ver, sí, que T2 compuesta con T2 a la menos 1 es igual a, en este caso particular, igual a T1 a la menos 1 compuesta con T1, que es igual a la identidad en R2. ¿Ok? Eso significa que sean mutuamente inversas, ¿no? Decimos que F y G son mutuamente inversas y F compuesta con G es la identidad correspondiente y G compuesta con F es la otra identidad correspondiente, ¿sale? Esa es la idea básica. Número 5, es el número 5, ¿verdad? Sí, es el número 5. La operación composición no es conmutativa porque lo que se está, a ver si lo escribí bien, a ver, permítanme, a ver si escribí bien el enunciado. Ah, sí, aquí está. Sí, sí lo escribí bien. Aquí está, ¿no? Es un grupo no conmutativo, no conmutativo. ¿Ok? Entonces, la operación composición no es conmutativa y esto se les queda de tarea a ustedes, que de hecho esto ya lo hicimos. Chequen de lo que hemos trabajado y verán que ya prácticamente lo hicimos, ¿ok?
y esto queda como tarea. Y si no tienen bien en claro cuál es qué de lo que hemos hecho, pues resuelve, bueno, sirve para el punto 5, ustedes mismos elaboren una, un ejemplo particular, ¿no? De cómo, de por qué esta cosa no es conmutativa. ¿Sale? Entonces, bueno, ya se concluye que esta cosa, ¿sí?, es un grupo no conmutativo. Es un grupo no conmutativo. Y esto, bueno, ya nada más por pura formalidad, esto completa la demostración. Y pues bueno, ya el famoso cuadrito, ya de que ya terminó la demostración, ¿ok? Entonces me fue un poco rápido, pero pues confío en que ya muchas de estas ideas ya las hemos trabajado nosotros, las hemos platicado, las hemos empleado un poco y pues en sus otros cursos seguramente también han empleado este tipo de ideas, ¿no? Entonces para no atorarme, no quedarme mucho en eso, lo hago así, pero ya saben, pregunten si es necesario. Entonces, ya tenemos esto, este es el teorema general, es la caja grande, ¿ok? El conjunto de transformaciones no singulares o transformaciones biyectivas del plano forman, acompañado este conjunto de la composición, forma un grupo, ¿sí? Un grupo no conmutativo. Bueno, entonces, esto sugiere, como ya antes lo hemos platicado también, esto sugiere preguntarnos varias cosas. Entre todas ellas, pues, una pregunta natural es la que se, se establece mediante el siguiente teorema, ¿sí? Sea R, que de hecho también ya está R garigoleada, también ya lo hemos trabajado, ya lo hemos platicado incluso en el WhatsApp, les he escrito algunas cosas. El conjunto, digo, generalmente sé que a veces quizás a veces sea un poco molesto que escribo muchas cosas en el WhatsApp, pero mi idea es que pues tengan la oportunidad de pensar previamente las cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Que no les caiga nada más así de sorpresa, sino que se den el tiempo para pensar un poco esto y entonces ya no les caiga así de golpe o de manera tan extraña todo esto, ¿no? O sea, R, el conjunto de todas las rotaciones eh, alrededor del origen. ¿Ok? Entonces, es un grupo, como yo lo escribo así, es un grupo conmutativo. Y aquí, fíjense, nosotros, de hecho, ya mediante, bueno, lo vimos como ejercicio en ejemplos muy particulares, muy concretos, como cada rotación del plano que tomamos, eh, pudimos calcular su inversa y resultaba que su inversa también era una rotación, ¿verdad? Esto lo hicimos para ejemplos particulares, pero quedó de tarea moral que ustedes checaran que esto se valía en general, ¿verdad? Entonces, bueno, si no lo han checado, por favor, chequenlo para que todo esto quede debidamente asentado y sirva como fundamento para esto que voy a escribir, ¿verdad? Y ya saben, si tienen dudas, pueden pues consultarlas conmigo, con los ayudantes, en el grupo, con ustedes gusten. La idea es que no se queden con la duda o que simplemente digan, ah, pues sí, si lo dijo este Luis, pues entonces tiene que ser cierto. O si viene en el libro, pues es cierto. Esa no es la idea, ¿no? La idea es que independientemente de que venga del libro o que venga de mí o de una vaca sagrada de la facultad, que pues ustedes mismos Ah, ok, gracias Carla, muchísimas gracias. Que ustedes mismos lo verifiquen. Eso es como que parte de la formación de un matemático, de un físico,
computólogo, de lo que es, bueno, de gente que de algún modo tiene eh, eh, se está formando con una estructura de pensamiento científico. Entonces, pues la idea es que ustedes mismos lo verifiquen y afortunadamente las matemáticas, pues muchas de las cosas que se afirman se pueden verificar o encontrar contraejemplos, ¿verdad? Entonces, no se queden simplemente con esto de que, pues lo dijo Luis, le creo, o lo dijo tal profesor que no es un doctor y tiene postdoctorados y bla, bla, bla. Lo dijo, entonces es cierto, lo dice el libro, entonces es cierto. O sea, de manera fáctica suele ser verdadero, que si lo dice un profesor ya bien establecido, pues cierto, pero pues no es quedarnos con los hechos fácticos, sino con las demostraciones matemáticas. Eso es lo que vale, ¿ok? Entonces, los invito a que procuren demostrar o al menos leer y comprobar que las demostraciones son correctas de cada una de las cosas que vamos empleando, ¿ok? Demostración. Demostración. A ver cómo empiezo. Ok, voy a empezar así. Ya se sabe, ya sabemos, eh, que la composición de dos rotaciones, también esto lo hicimos de manera particular. eh, no, de hecho esto fue de las cosas, de los apuntes que les mandé el sábado. Ya se sabe que la composición, si me equivoco me dicen por favor, pero me parece que esto ya viene a los apuntes que vimos el sábado. Bueno, fueron ahí varias cuentitas, ¿no? Ya se sabe que la composición de dos rotaciones es una rotación, ¿sí? Mm, sí, y que ciertamente es conmutativa. O sea, la composición de rotaciones es conmutativa. Eso, si creo no equivocarme, viene en las notas que les mandé el sábado, ¿no? Y que ciertamente, ¿qué había dicho? Es conmutativa. ¿Ok? Desde luego, voy a escribir aquí. La composición, ya no voy a ahondar más en esta parte. La composición de rotaciones es asociativa. ¿Vale? Ahora nos preguntamos, bueno, precisamente pensando que R garigoleada con la composición es un grupo, pues hay que checar quién es la identidad, ¿verdad? ¿Quién va a hacer las veces de elemento neutro para este eh, potencialmente grupo conmutativo? Bueno, pues la identidad eh, es la transformación esperada, ¿no? Lo voy a escribir. Perdón, la transformación que hace las veces, perdón, que hace las veces, de elemento neutro, en esta cosa, perdón, en esta cosa, ¿sí? Es la esperada. Dos puntos y voy a escribir acá. Es la esperada. No estamos en ver quién es la identidad de las rotaciones. ¿Sale? Es la esperada. Es decir, la identidad en R2, que ya saben, va de R2 en R2. Bueno, aquí especifico
que al X, Y lo manda al X, Y, ¿sí? Y pues observen, bueno, uno diría, ok, bueno, ya, si es una perdón, es una transformación biyectiva, pero ¿cómo sabemos que es una rotación del plano? Habría que ver que que su regla de correspondencia tiene efectivamente la forma de una rotación del plano, ¿verdad? De una rotación alrededor del origen, y efectivamente, nada más, muy sencillito. Si aplico la APK, la identidad de R2 en un punto X, Y, ya sé que me lo va a mandar a él mismo, me va a dejar el punto así, tal cual, pero pues hacemos el pequeño truco, ¿verdad? ¿Sí o no? Que es igual a X veces Y más Y veces J, eh, donde eh, el U famoso de las rotaciones es y su famoso ortogonal es J. ¿Ok? Y esto pues ya nos hace ver que efectivamente la identidad es una rotación. Entonces, la identidad vive R garigoleada, ¿verdad? Y hace las veces de la identidad en R garigoleada acompañado de la composición. ¿Sí? Entonces ya prácticamente ya está dicho que las rotaciones del plano forman un grupo, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo? Eh, bueno, antes ya sabía, hay que todo, ya casi, casi, casi. Antes, voy a escribir, antes, eh, mm, antes ya se había verificado, y esto es lo que va quedando de tarea moral, ¿verdad? Entonces fíjense que sí es bien importante que que traten de hacerlas o al menos que las intenten, ¿verdad? Para que se queden con una idea de lo que estamos haciendo. Antes ya se había verificado que cada rotación R, aquí sí es una R normalita que está representando un elemento de R garigoleada, tiene inversa, tiene una inversa, vista como función, R a la menos 1, ¿sí? La cual también es una rotación del plano. Entonces, fíjense, estamos ocupando ya muchas cosas, ¿verdad? Ya está un poquito más denso el material y por ello se requiere estructurarlo de una mejor manera, porque cada vez estamos obteniendo cada vez más resultados y la idea es organizarlos bien, tenerlos bien organizados para pues poder, para saber dónde están los elementos que en un momento dado requerimos, así como cuando organizan sus cajones de ropa, pues organizan, ahí están sus corbatas, están sus calcetines, están sus playeras y pues todo lo demás, ¿verdad? Y lo tienen así en cajones encajonado, pues aquí esto, incluso quizás hasta por colores, los calcetines, yo qué sé, ¿no? Pero está en su ropero, donde tengan sus cosas, ahí lo tienen bien organizado y ya saben, pues de aquí ya voy a escoger esto, de aquí voy a escoger lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es la idea, ¿no? Lo cual también es una rotación del plano, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Todo lo anterior, a ver, ¿dónde escribo? Bueno, voy a cambiar voy a ir a la siguiente página. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Si es necesario que me regrese, me dicen. Ok, ya como conclusión, todo lo anterior mm, sirve para demostrar que esta cosa, que este cuate, regarigoleada con la composición, es un grupo conmutativo. Perdón, cuadrito. Ok, vamos bien. Vamos bien, perdón, vamos bien.
¿Todo en orden? Más o menos sí se entiende la idea general de lo que estamos haciendo. A ver, les doy 20 segundos de respiro. Excelente, Montserrat, gracias. Si hay alguna duda, por favor, digan, ¿vale? Gracias, Uriel. Gracias, Carla. Excelente, Erwin. Excelente. Muchísimas gracias. A ver. Ok. Ahora, a ver, me voy a pensar, permítame pensar qué es lo que... Sí, esta observación que estoy pensando es importante, que sí, efectivamente nos va a ayudar. Bueno, sí, la escribo, observación. Es una observación. Y ya con esto concluimos. Observación, puesto que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, es claro que el conjunto de rotaciones está metido, es un subconjunto del conjunto de transformaciones biyectivas del plano, ¿verdad? Resulta que R, las rotaciones, el grupo de rotaciones del plano, es un ejemplo, es que acabamos de ver dos grupos, ¿verdad? Es un ejemplo, uno conmutativo, uno no conmutativo y otro conmutativo. Es un ejemplo de un grupo, de un subgrupo. Quizás ya han escuchado, ya han leído, ya se han informado un poco del concepto de subgrupo, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, este es un grupo que vive dentro de este grupo, ¿verdad? Este grupo puede tener ciertas, y fíjense que que son grupos, ambos son grupos bajo la misma operación, ¿verdad? Como que en todo caso lo que se puede decir es que este está heredando la estructura de grupo de este grupo grande, ¿verdad? Sin embargo, el hecho es que eh, las propiedades de este cuate, las propiedades particulares de este cuate no necesariamente se heredan. Este cuate hereda la estructura de grupo AR y por lo tanto tenemos esta cosa. Y de ahí que se diga que este es un subgrupo de este. Sin embargo, las propiedades particulares de este cuate como grupo no necesariamente se heredan a este. Es algo interesante de observar y lo acabamos de ver porque en tanto esta cosa no es conmutativa, este siempre resulta ser conmutativo, ¿verdad? Entonces, este es un grupo viviendo dentro de este grupo grande y siendo que este grupo grande no es conmutativo, el grupo pequeño sí lo es. ¿Verdad? Entonces tenemos la caja grande y tenemos una caja un poquito más pequeña viviendo dentro de la caja grande y esa caja pequeña, un poquito más chica, es también un grupo, pero es un grupo conmutativo viviendo dentro de un grupo no conmutativo. Eso es algo interesante. ¿Ok? Entonces, hay muchas preguntas que hacerse al respecto. Por ejemplo, las traslaciones. Las traslaciones del plano, ¿serán un grupo también? ¿Es un grupo conmutativo, sí o no? Las reflexiones del plano, ¿es un grupo también o no? Y en todo caso es conmutativo o no, si es que es un grupo, ¿verdad? Las transformaciones rígidas del plano, ¿qué onda con ellas? ¿No? ¿También formarán un grupo, sí o no? Y si las transformaciones rígidas del plano forman un grupo, pues observemos que esta cosa vendría a ser como un subgrupo de las transformaciones rígidas, ¿verdad? Porque vimos que las rotaciones son rígidas, las reflexiones y las traslaciones también son rígidas, ¿verdad? Todas ellas viviendo dentro al menos del conjunto de transformaciones rígidas del plano. Ahora, la pregunta es si las transformaciones rígidas del plano también forman un grupo, ¿ok? Las transformaciones rígidas del plano están metidas dentro de las transformaciones biyectivas del plano. Entonces, como pueden ver, hay un juego de cajas por ahí, unas metidas dentro de otras, y pues sería bonito tratar de organizar, al menos de una manera algo sencilla, elemental, pero que sea útil, organizar todas estas cajas de potencialmente grupos, ¿vale? Y eso es parte
de esta idea de organizar ya la información acumulada que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos acumulado bastante información, no es poco lo que hemos visto y es muy profundo, muchísimo más de lo que podemos abarcar en este curso, ¿ok? Entonces, lo dejamos aquí. Al ratito subo las notas, subo la grabación, en principio al Classroom, y si me da tiempo, la subo de una vez al canal de YouTube. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Bueno, y más tarde también ahí los estaré molestando de nueva cuenta en el WhatsApp, escribiéndoles algunas observaciones, algunas ideas para que las vayan pensando de una vez, ¿sí? Y que no les agarre así de golpe todo, así como de sorpresa todo esto. Voy a terminar la grabación.